Pues buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar el día de hoy compartiendo buena parte de las actividades virtuales del 48 aniversario de la Facultad de Historia. El día de hoy nos acompaña la doctora Claudia Rosas Lauro, profesora investigadora de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. El día de hoy ella nos va a hablar sobre los miedos revolucionarios en el proceso de independencia del Perú y pues voy a presentar a la doctora. La doctora es doctora en historia por la Universidad de Florencia, Italia, y licenciada en magíster en historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se ha desempeñado como profesora principal del Departamento de Humanidades, directora de la maestría en historia y forma parte del comité directivo del doctorado en historia. Es miembro de número de la Academia Nacional de Historia del Perú y ya ha publicado varios textos, entre los que voy a mencionar Del trono a la guillotina, El impacto de la Revolución Francesa en el Perú, 1789-1808, y en coautoría Marianne Danlesandes, El impacto de la Revolución Francesa en el Perú, 1789-1968. Ha editado los volúmenes del miedo en el Perú en el siglo XVI al XX, que ya se ha convertido en una obra clásica de la literatura histórica peruana, El odio y el perdón del Perú en el siglo XVI al XXI, Nosotros también somos peruanos, La marginación en el Perú en el siglo XVI al XXI, con Akira Saito, Reducciones, la concentración forzada de las poblaciones indígenas en el virreinato del Perú, Género y mujeres en la historia del Perú, Del hogar al espacio público, y con Manuel Chus, El Perú en revolución, independencia y guerra, un proceso 1780-1826, y los miedos sin patria, temores revolucionarios en las independencias iberoamericanas. Sus últimos volúmenes han sido editados con el título Los rostros de la independencia, el nacimiento del Perú desde las vidas de sus protagonistas, y Mujeres de armas tomar, la participación femenina en las guerras del Perú republicano. Pues muchas gracias, Claudia, por haber aceptado estar con nosotros el día de hoy, por comunicarnos sobre tus avances de investigación, sobre tu experiencia, y pues te dejamos la palabra. Muchas gracias y bienvenida a la Facultad de Historia, aunque sea de manera virtual. Muchas gracias, doctora María Teresa Cortés. Para mí es un gusto esta mañana compartir con ustedes mis investigaciones y las reflexiones, y he preparado una presentación pensando en la celebración que ustedes están realizando de los 48 años de la facultad, y también en los alumnos de pregrado y de posgrado. Entonces voy a pasar a compartir un PowerPoint que he preparado para la presentación, y me van a confirmar si se ve adecuadamente. Ahora sí, creo que lo vemos, ¿no? Sí, muy bien. Sí. Ya, muchas gracias. Antes de entrar de lleno al tema, quería hacer unas reflexiones en torno a aspectos teóricos y metodológicos que me había comentado María Teresa Cortés y que de pronto les pueden interesar, ¿no? Porque en realidad la idea es enfocar el estudio del miedo en la historia y ver un poco cómo el miedo se convierte en objeto de estudio de la historia, rápidamente las bases teóricas y metodológicas, y finalmente hacer referencia a
la tipología de los miedos colectivos. El gran especialista que fue el primero en historizar los miedos fue Jean Delumeau, un historiador francés que en su obra El miedo en Occidente se pregunta precisamente por qué ese silencio prolongado sobre el papel del miedo en la historia, y lo atribuye a la confusión entre miedo y cobardía, valor y temeridad, que tenían que ver con una visión de la historia más bien clásica, positivista, que es la que va a romper la revolución historiográfica francesa, utilizando el término de Peter Burke, con los anales de Marc Bloch y Lucien Febvre, que desde inicios del siglo XX se van a preocupar por buscar los componentes psicológicos del ser humano en el devenir histórico. Solo que en esa primera etapa se llamó psicología histórica. No solo fueron ellos, ya en los años 30, Georges Lefebvre, en su obra El Gran Miedo de 1789, es de los iniciadores de la historia de las mentalidades revolucionarias, porque vincula revolución con miedo, que es lo que nosotros hemos hecho a lo largo de la trayectoria de investigación. Y este libro fascinante ve cómo a través de mecanismos de difusión de la información y de diversos vasos comunicantes se van expandiendo las informaciones, desinformaciones, rumores que van a facilitar el surgimiento de temores en un contexto como la Revolución Francesa. Pero es recién en los años 60 que dentro del impulso de la historia de las mentalidades colectivas vamos a tener el tratamiento del miedo o el descubrimiento historiográfico del miedo, ya estudiado de manera pues más sistemática a lo largo del tiempo histórico. Y en El miedo en Occidente, esta obra que les recomiendo leer, hay en toda la época del antiguo régimen, prácticamente desde la Baja Edad Media hasta el siglo XVIII, cómo evolucionó el temor. Y la contraparte del temor, ahorita vamos a entrar a ver, bueno, qué significa el miedo, es el sentimiento de seguridad. Ahora, ¿por qué es importante la perspectiva del temor? Que no es la clave para entender la historia, evidentemente, es un elemento más que nos permite una lectura de otros aspectos, factores que se involucran en el devenir histórico. Entonces, bueno, primero que hay una omnipresencia del miedo en la historia. Si bien no se había investigado desde este punto de vista, el ser humano está en diálogo constante con el temor, y esto había sido descuidado por la historiografía debido a varios factores. Uno de ellos ya lo mencioné antes, esa, digamos, confusión entre miedo y cobardía, ¿no? Y más bien la historiografía tradicional o positivista, que enfatiza las grandes victorias, éxitos militares, la historia política, institucional, había descuidado este tipo de elementos, no solo el miedo, también el odio, el amor, es decir, la historia de los sentimientos o de las pasiones. Pero los cambios en la historiografía contemporánea y aún más en la actualidad, todo lo que estamos viviendo prácticamente desde fines del siglo pasado, inicios de este, han generado un gran interés, un renovado interés por estos aspectos, ¿no? Y es en ese contexto que nosotros publicamos un libro colectivo, El miedo en el Perú, que hace este recorrido histórico de los diversos miedos. Pero ¿cómo estudiar el temor? Y acá estoy haciendo una entrada bastante sucinta al tema, ¿no? Pero, ¿qué entendemos por miedo?
es un sentimiento de inseguridad producido por una causa identificada. Este factor puede ser real, por ejemplo, los terremotos, los desastres naturales, las rebeliones, la pandemia o la enfermedad, pero también puede ser una causa imaginaria que se considera también una amenaza, que como real, pero no es real, ¿no? Y pueden ser ahí, por ejemplo, las teorías del complot, rebeliones que en realidad no tienen, no son tales, ¿no? Pero es un sentimiento que tiene un lado natural, porque es propio del ser humano, pero también ambiguo, porque puede ser artificial, fabricado, inducido, como vamos a ver. Y la idea es que estas cosas siempre se han considerado algo individual, que atañe a los individuos, pero no, también son colectivos y hay que tratarlos de manera colectiva y en el caso de la historia con una perspectiva histórica, ¿no? Donde hay que diferenciar diversos niveles, el miedo, pero también la angustia. La angustia es un conjunto de temores, no se sabe bien a qué se deben, pero que pueden derivar incluso en pánico, ya es un nivel más alto. Con esto lo que les quiero decir, sin meterme tanto en el terreno psicológico, es que trabajar con los sentimientos es complejo, porque hay varios niveles, varios factores, pero también se vinculan con otros sentimientos, como la ira, la agresividad, la violencia e incluso el odio, que es un sentimiento, una pasión muy fuerte, un sentimiento que incluso está orientado a la destrucción del objeto odiado, sea real o también simbólicamente, ¿no? Y eso también inspiró otro de nuestros proyectos colectivos sobre el odio y el perdón, que se vinculan con el periodo de violencia que vivió mi país muy fuertemente en los años 80, 90, ¿no? Con el terrorismo y el conflicto armado interno. Entonces, pero ¿cómo analizar estos miedos, ¿no? Este interés surgió en mi investigación desde mis primeros trabajos, ¿no? Desde el análisis del impacto de la Revolución Francesa en el Perú. Y algunos historiadores ven trabajar estos temas como algo cada vez menos, felizmente, pero como si fuera algo etéreo. No, los miedos se exteriorizan no solo a través de discursos que los reflejan, sino también a través de acciones que el historiador va a poder rastrear en diversas fuentes, sean escritas, pero también orales, materiales, ¿no? La arquitectura también puede reflejar una serie de temores. Y para analizar estos miedos hay que tener en cuenta algunas cosas, como vamos a ver en la independencia, ¿no? En el caso hispanoamericano y peruano, hay otros historiadores que han enfocado esto. En la introducción del libro Los miedos sin patria, temores revolucionarios en las independencias iberoamericanas, que publicamos o editamos con el historiador, colega y amigo Manuel Chust, en la introducción analizamos esta vinculación entre miedos y revoluciones y más precisamente las revoluciones de las independencias. En este libro hay un trabajo también de María Teresa Cortés Zavala sobre, acá tengo el libro, El miedo a los imperios, Puerto Rico en la lucha por el Caribe, 1797, donde, bueno, se trabajan estos temores. Y hay que tener en cuenta que los pioneros en esta temática, por ejemplo, Miquel Isart para los miedos en la Venezuela,
de la Independencia, o en el caso del Perú, Alberto Flores Galindo en Aristocracia y Plebe, ya van introduciendo el estudio de los temores. Y bueno, otros más que no voy a mencionar aquí. Pero hay que tener en cuenta que el origen de los miedos, estos pueden ser espontáneos, como les decía, hacia un fenómeno o desastre natural, hacia una epidemia, pero también pueden ser reflejados o inducidos y pueden ser instrumentalizados por los poderes del momento. En el libro que les mencionaba, que es donde participan una gran cantidad de autores, se enfoca esta instrumentalización por parte del Estado, de la Iglesia, de los bandos en conflicto, patriotas, realistas, que instrumentalizan este miedo. A veces es un miedo que existe, pero lo pueden amplificar, difundir, exagerar, ¿no? Y otro elemento que es interesante de ver es que en estos fenómenos revolucionarios hay un tren de miedos, como dice Delumeau. Es decir, los miedos no aparecen solos. Por ejemplo, el miedo a la sedición o a la revolución refleja una gama de miedos diferentes. El miedo a la violencia y a la muerte, el miedo a el desborde de los sectores populares, el miedo a la población indígena y esclava, pero también el miedo a las nuevas ideas traídas por el liberalismo, la ilustración, las revoluciones del momento. Entonces, eso implica que nosotros desimbriquemos esta variedad de temores, ¿no? Y bueno, eso lo voy a saltar un poco porque el miedo puede ser positivo o negativo, no hay que tener una valoración de los temores, digamos, en términos de positivo o negativo, y en realidad tienen ambas caras, incluso el odio, aunque nos llame la atención. Pero otra cosa interesante es que cuando nosotros analizamos estos temores revolucionarios durante la independencia, advertimos que estos miedos a la población indígena esclava y a la población de castas, es decir, a la diversidad étnica, que es un componente que nos diferencia de las revoluciones europeas, por ejemplo, y es un componente fundamental, se trata de temores estructurales de larga duración, es decir, no surgen en las coyunturas revolucionarias, sino que ya tienen una larga data, que se pueden conjugar con otros miedos coyunturales, como puede ser el miedo a las medidas liberales, constitucionales, el temor a la opinión pública y la apertura que ésta significa, y también a acontecimientos determinados, ¿no? Por ejemplo, el ingreso del Ejército Libertador dirigido por José de San Martín a Lima, que es la capital, el temor grande que genera en las élites y en los diversos sectores sociales las expectativas. Entonces, hay que tener un criterio temporal, pero también espacial. No todos los miedos son compartidos a nivel regional o nacional. Hay temores globales, ¿no? Como fue la amenaza nuclear, hoy día la pandemia, pero también hay otro tipo de temores. Y lo mismo ocurre a nivel social. También hay temores no solo que van desde las élites o los grupos de poder hacia el resto de la sociedad y que a veces los reflejan, los instrumentalizan, sino que también los grupos subalternos de la sociedad, las clases bajas, los sectores populares, la población indígena, esclava, tiene temores a la autoridad. Entonces también hay temores a la iglesia, a la Inquisición, al gobierno monárquico, que incluso desatan
movimientos de violencia, ¿no? Entonces, esto yo ya les he ido diciendo porque no podemos abarcar todo el tiempo y además es interesante la interacción, el diálogo, pero la tipología de miedos colectivos, que ustedes la pueden encontrar en el libro del miedo en el Perú, y ya analizados no solo ahí, sino en este libro de los miedos sin patria, tienen un gran abanico. Lo importante es identificar cómo aparecen y también desaparecen, porque ojo, hay temores que aparecen en una determinada coyuntura, pero luego pueden desaparecer, pueden durar mucho o poco. Por ejemplo, el miedo al APRA, que es un partido político, el más importante del siglo XX en el Perú, porque era un partido de masas. Jeffrey Kleiber analiza cómo este miedo se da todo a lo largo del siglo XX, pero a fines del XX ya desaparece, ¿no? Porque cambian el contexto económico, social, político, sobre todo cultural, que alimentaba este temor. Entonces, ver los temores en perspectiva histórica es precisamente ver cómo van evolucionando, ¿no? Entonces, bueno, hay varios textos que ustedes pueden consultar, pero vamos a pasar a esta otra parte de la exposición que les quería explicar. Estos miedos en el proceso de independencia, yo lo había enfocado más hacia el Perú, pero he tratado también de comentar estos temores en términos amplios porque también se producen en los procesos revolucionarios que se dan en este momento. Ahora, los temores son amplios, ¿no? Uno tiene temores de tipo político, de tipo ideológico, y dentro de esta gama de temores muy diversos que desató un periodo de incertidumbre y de inseguridad, como fue el periodo de la independencia, tenemos también los temores sociales y étnicos, ¿no? ¿Por qué el Perú, al igual que México y al igual que los territorios hispanoamericanos, albergaba una diversidad étnica producto de un mestizaje que se había producido a lo largo de los 3 siglos? Justamente el cuadro de historia del Perú de 1799 es uno de los tantos de las tantas representaciones que al graficar desde una mirada ilustrada lo que era el país en esa época, incluye la variedad de tipos, incluso a los pueblos indígenas de la selva de la Amazonía peruana que aparecen incluso representados en esta visión del Perú. Entonces, este temor a la población indígena, a la población esclava y a la plebe era un temor de larga data. Prácticamente, sobre todo en los dos primeros casos, se inicia desde el siglo XVI y va a ser un elemento amenazante para la monarquía o el Estado virreinal y las élites coloniales, porque es la composición étnica de la sociedad es lo que teme, el temor a su movilización es un elemento fundamental. Y en el caso de la población indígena va a ser uno de los principales miedos estructurales que se va a dar en la larga duración, no solo en este contexto. También la presencia de los esclavos de origen africano, que en el caso del Perú estaban ubicados principalmente en las ciudades y en las haciendas de la costa, sobre todo la costa norte, es otro elemento muy fuerte. Y hay que pensar que también en el siglo XVIII los sectores populares, la llamada plebe en las ciudades,
donde había una minoría blanca o española, van a generar también un temor permanente, como se va a traslucir en las diversas fuentes. Entonces, en el siglo XVIII esto va a ser alimentado por la famosa rebelión de Túpac Amaru II y Túpac Katari en 1780. Estos movimientos, que en realidad fueron con 3 diferentes fases, fueron hasta 3 momentos en que se dan los movimientos, pero los 2 grandes líderes identificados fueron Túpac Amaru II y en el sur de lo que actualmente es el Perú, y Túpac Katari en lo que hoy es Bolivia. Y esta movilización, que fue la movilización anticolonial más importante, que como dice Scarlett O'Ferran, es la culminación de una serie de movimientos que van a cruzar la centuria, va a tener un impacto muy fuerte. Tanto es así que, como he titulado en un artículo del libro que cité de Los miedos sin patria, van a generar un fantasma, el fantasma de Túpac Amaru, que va a recorrer todas estas coyunturas políticas del proceso de independencia. Y se va a generar desde el mismo momento en que se da el impacto de la movilización, que no solamente está compuesta por población indígena, sino también, ¿no? y la élite indígena que lidera estos movimientos, con un descendiente de Inca en un momento en que en el sur del Perú, sobre todo en Cusco, había esta presencia muy fuerte de los linajes de origen incaico, como vemos en este retrato de Alonso Chihuahua Inca, ¿no? Esta fiebre por las genealogías que señala Roth, y esta revival muy fuerte de esa identidad que en realidad no se había perdido, pero que en este momento de desarrollo de los nacionalismos criollo e indígena va a tener una fuerza muy importante. Pero esta rebelión no solamente va a ser indígena, como les decía. Voy a mostrarles un rato más esta imagen para que puedan identificar ustedes mismos los elementos de la representación. Y como les decía, la composición del movimiento fue multiétnica, porque también participaron criollos y hasta peninsulares, la iglesia, la élite, la sociedad en pleno se dividió, porque también esto tuvo que ver con el programa de reformas borbónicas que se van a implementar, que van a impulsar en una reacción, en un contexto espacial donde se daba un circuito comercial surandino que unía todo el territorio del sur con Bolivia, y que va a ser afectado por este programa de reformas. Con esto no quiero decir que las causas fueran netamente económicas. Hay también este elemento, no voy a hablar exactamente del movimiento, pero sí que un elemento que va a caracterizar todo el proceso posterior de la independencia, y hoy día, bueno, sabemos que fue una suerte de guerra civil, no era el enemigo España, sino la sociedad se dividió, como fue en esta rebelión, que fue sumamente importante y que va a generar un temor que ya existía, al movimiento de la masa indígena, pero que va a reflejar los peligros de lo que va a significar una movilización masiva de estos sectores aliados con sectores de poder de la sociedad regional y local, ¿no? Y entonces, en adelante, en gran parte del proceso, los criollos van a contar con los indios en calidad de aliados y no de líderes,
Y si bien hay obviamente una participación indígena en los movimientos que se dan en este primer periodo de movilización con un programa más social, como dice Juan Marchena, y revolucionario, que se da prácticamente desde 1811, 11 en Tacna, 12 en Huánuco, 13 en Tacna nuevamente, y la revolución del 14 y 15 en Cusco nuevamente, la población indígena participa, pero no bajo un liderazgo de un descendiente o atribuido descendiente de Inca, ¿no? Entonces ahí les muestro un poco este tipo de representaciones que reflejan, ¿no?, el escudo de armas, ¿no?, cómo estas familias se habían, digamos, incorporado a la sociedad del siglo XVIII, ¿no? Entonces, este elemento fue muy importante en la revolución del Cusco, o la rebelión del Cusco de 1814, liderada por los hermanos de Angulo, mestizos, y el cacique de Chincheros, Mateo Pumacahua. Y esto estuvo conectado a los movimientos de Buenos Aires, ¿no?, la Junta de Gobierno de Buenos Aires, que se había logrado la autonomía y que mandaba fuerzas hacia el Alto Perú para entrar al Virreinato del Perú a través del Alto Perú, y por eso esa Junta de Gobierno de Buenos Aires estaba con conexiones con los, digamos, con el sur del Perú y con los movimientos que respondían a esta intención, ¿no? Es toda esta fase que va, como les decía, desde prácticamente el 11 hasta el 15, ¿no? De muchos movimientos regionales que a veces en la historia se habían dejado de lado por la idea de la proclamación de la independencia en Lima por San Martín en 1821, pero que son movimientos de gran importancia. Y a estos movimientos se va a sumar también el temor a la plebe, ¿no? Porque en el siglo XVIII hay una nueva concepción del pueblo, que bueno, siempre ha existido, pero que va a englobar este término plebe a los grupos que han surgido del mestizaje entre españoles e indios y población esclava negra procedente del África, que se le llamó castas o mezclas étnicas, y aquellos, sobre todo los de bajo origen social, socioeconómico, que eran también mestizos, zambos, mulatos y otros grupos, fueron incluidos bajo este concepto de plebe, ¿no? Y este proceso fue un proceso largo, pero en el 18, ¿no?, ahí tenemos una imagen de la diversidad que era Lima, y bueno, esto también un poco comparando con lo que va a ocurrir en México, pero evidentemente hay una visión crítica y discriminatoria de estos grupos que van a ser en las fuentes asociados a los vagos o vagabundos, que son ladrones, proclives al juego, que beben alcohol, no tienen temor a la autoridad. Entonces se genera un temor a estos grupos que aparecen representados en las acuarelas de Pancho Fierro, un acuarelista mulato peruano que pinta todos estos tipos sociales propios de la ciudad, ¿no? Nuevamente acá haciendo un poco la comparación con México, y es un poco, ahí les muestro un poco las cifras solo para la capital virreinal a partir del censo de 1790 para
darnos cuenta cómo hay una mayoría de todos estos grupos étnicos frente a los considerados españoles, sean peninsulares o criollos. Entonces es un elemento que hay que tomar en consideración y que se ve claramente reflejado al momento del ingreso de San Martín con la expedición libertadora a la ciudad, que genera una serie de temores que hemos trabajado en un reciente artículo sobre en un libro sobre la expedición libertadora que llega al Perú, ¿no? Como en Lima el miedo de las élites a una movilización de estos sectores hace que muchos, por ejemplo, se escondan en los conventos, en los monasterios o vayan a los castillos del Real Felipe en el Callao, que van a ser el último bastión, ¿no? Que recién capitula en 1826, que es en la capitulación de Rodil, en estos castillos donde se habían parapetado, ¿no? Los realistas, miembros de la élite, peninsulares, criollos y una serie de personajes, ¿no? Entonces, esto también tenía que ver con toda esta idea de ilustrar al pueblo, civilizar, ¿no? Hay el libro de Juan Pedro Viqueira, que también es un clásico, sobre justamente cómo el gobierno en México quiere, y los ilustrados y las élites quieren, digamos, civilizar a las manifestaciones de la plebe y de los sectores populares en este momento, ¿no? Ahí tenemos un cuadro de castas de los tiempos del virrey Amat. Pero pasemos un poco más. Y no había puesto, perdón, voy a terminar aquí. Faltaba, voy a dejar de compartir un segundito, detener la presentación, perfecto. En el PPT justo faltaba una parte, ahora la voy a explicar, que era sobre la población esclava. Ahí también tenía unas imágenes, no sé por qué se ha interrumpido, pero bueno, no importa, esto lo seguiré explicando. Y entonces, la composición de las grandes ciudades, que no era solo el caso del Perú, también generaba un gran temor a la movilización. Yo les ponía el ejemplo del miedo de las élites cuando el virrey La Serna abandona Lima en 1821 porque las tropas de San Martín están cerca de Lima. Además, la expedición de Álvarez de Arenales había prácticamente puesto en jaque toda la Sierra Central para, digamos, aislar Lima. Y les había puesto este ejemplo, pero quiero volver más atrás. Otro ejemplo es en tiempos del virrey Abascal, cuando también hay un temor a que, producto de las juntas de gobierno que se han establecido en las distintas capitales y ciudades de Hispanoamérica, esto se replica en el Perú. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Abascal utiliza, como dice Víctor Peralta, el mecanismo de las delaciones para poder evitar que las conspiraciones y los movimientos se vayan a dar en la capital virreinal, ¿no? Y entonces es una época de gran efervescencia porque están las llamadas conspiraciones que se dieron en el convictorio de San Carlos, en el Colegio de Medicina de San Fernando, la de los porteños, y un sinnúmero de llamadas conspiraciones que eran en realidad
espacios de debate, de discusión sobre lo que iba pasando en España y en América, y que fueron perseguidas por el virrey para evitar que se formara una junta de gobierno. Entonces ahí también el temor a la sedición va a ser un temor bastante grande en el gobierno virreinal y en las élites, aunque parte de estas élites también evidentemente participa en estas conspiraciones, ¿no? Pero hay un temor a que estas ideas trasvasen a otros sectores de la sociedad, y también hay una serie de medidas restrictivas de censura de la opinión pública, delaciones, persecuciones que se manifiestan en este momento. Y, ya vamos llegando al tiempo. Y el otro temor que yo les mencioné es el temor a la población, a la movilización esclava. Y esto va a ser importante porque pónganse ustedes a pensar que estos temores son alimentados por una serie de revoluciones que se dan en una época revolucionaria que se arranca. Bueno, podemos irnos a la independencia de Estados Unidos en 1776, pero pónganse a pensar en la Revolución Francesa de 1789, cuyo impacto yo investigué en el caso peruano, pero también vi documentación para el resto de Hispanoamérica. Es muy interesante cómo esto tiene un impacto muy fuerte y es, digamos, el modelo de revolución. Luego, durante esa revolución se va a dar también la revolución haitiana, que es la olvidada a veces de los procesos revolucionarios, y que en las últimas décadas ha concitado gran atención, gran estudio, y que va a tener también un impacto muy fuerte porque también se convierte en una suerte de fantasma, el fantasma de Haití. En ese tiempo era el ejemplo de Santo Domingo, o el mal ejemplo de Santo Domingo, que es una revolución donde también está la cuestión racial y étnica, donde los van a ser los esclavos y los libertos con gran diversidad étnica, que van a lograr la independencia, van a crear una república negra o mulata que se va a independizar en 1804. Entonces, esto también, como muchos autores han estudiado, fue otro de los grandes fantasmas. Y si vamos siguiendo las revoluciones de independencia que se desatan con la invasión napoleónica de la península ibérica, el desarrollo de las juntas de gobierno, la coyuntura de las Cortes de Cádiz y la Constitución gaditana de 1812, con su impacto en América, porque como dice Manuel Chust, es una constitución bihemisférica, donde van representantes americanos también. Todo este proceso que se va desatando, y siendo la década de 1820, como he dicho, una década decisiva en el proceso de independencia, van a tener a la orden del día, ¿no? Como muestra, por ejemplo, este libro que les he comentado, el de Los miedos sin patria, este tipo de temores sociales y étnicos a movilizaciones fuertes, porque son las que se van a ir dando, y las noticias de lo que va ocurriendo en otros lugares de Hispanoamérica van a llegar también al Perú, ¿no? Y eso sumado a los propios movimientos que se producen en el propio virreinato del Perú, sobre todo en este periodo que les he hablado, desde 1780 hasta prácticamente 1816, que son los movimientos más
con un programa más social, más étnico, más revolucionario, ¿no? Y bueno, el posterior proceso, que es un proceso mucho más continental, van a ir alimentando esos miedos. Entonces, cuando uno analiza cada coyuntura precisa, y he analizado algunas, va a encontrar la manera en que se manifiestan estos tres temores importantes que se vinculan, se imbrican. Y bueno, voy a dejarlo ahí porque habría mucho más que decir, pero por lo menos para darles un panorama que pueda motivar una reflexión y un análisis de estos mismos fenómenos en el contexto mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Claudia. Ha sido una conferencia muy interesante, reflexiva respecto de lo que, de las posibilidades que tiene este tema sobre el estudio de los miedos comunitarios, de los miedos sociales. Y bueno, pasaríamos a hacer una ronda de preguntas o de comentarios de nuestro público que el día de hoy nos acompaña. Adelante, no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, el micrófono está abierto. También voy a pedirle a la compañera Iracema que nos haga llegar los comentarios que estén surgiendo en el Facebook Live. A ver si alguien se anima, está esto muy silencioso. Si no, se escucha, Bueno, nos María dicen Concepción. que en Facebook Live están enviando muchas felicitaciones. Sí, adelante, doctora María Concepción Gavira, adelante. Buenos días, es un gusto escuchar a la doctora Claudia Gavira. Rosas. Buenos días, ¿sí se me escucha? Es un gusto escuchar a la doctora Claudia Rosas. Ya había tenido oportunidad de acercarme a sus trabajos, a ese fantástico libro sobre el miedo, porque especialmente yo he trabajado sublevaciones indígenas en los centros mineros, ¿no? Y he visto cómo precisamente este comentario que hacía sobre la instrumentalización del miedo es, bueno, pues decisivo y muy importante, pues durante los años posteriores a las sublevaciones indígenas de 1781 y especialmente pues afecta a la política, ¿no? A la forma de hacer política, al ejercicio de la política. En ese aspecto, bueno, pues creo que es admirable el trabajo de estudiar, como comentabas, el miedo, porque no es tan fácil acceder a documentación, a información, pues a encontrar esa base en los documentos muy precisas para argumentar o para dar la posibilidad de analizar, ¿no? Sino que tiene que ser a partir de la reflexión de mucha diversidad de documentos, ¿no? Y bueno, pues ir con una sensibilidad especial precisamente para poder advertir, pues, cuestiones que no son tan fáciles a veces de percibir porque se pueden pueden pasar inadvertidas, ¿no? Y especialmente yo encuentro también esto bastante frecuente en los anónimos que aparecen después de la sublevación indígena y que van precisamente a instrumentalizar ese miedo, ¿no? Como la aparición de ciertos anónimos
pues ejerce presión sobre la política local, sobre las autoridades y bueno, pues me parece, obviamente es un tema muy interesante. Nada más era un comentario, felicitarla y muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora María Concepción Gavira. Yo también conozco sus trabajos, no la conocía personalmente, qué gusto. Y yo creo que el tema de la instrumentalización del temor es un punto importante y se da mucho a partir de diferentes poderes, ¿no? Pero es verdad que hay que trabajar con distinta documentación y yo quería poner el ejemplo porque acá pensando en los alumnos también digo un panorama un poco, digamos, más amplio, ¿no? No me enfoqué en un caso específico, pero, por ejemplo, mencionaba los anónimos. Hay anónimos muy interesantes que reflejan, por ejemplo, la alianza entre franceses y caciques y líderes indígenas, que refleja un temor antiguo que era el temor a la alianza, por ejemplo, entre los piratas que llegaban a las costas del virreinato del Perú con la élite indígena, porque siempre desde el poder se sospechaba, digamos, había resquemor frente a las autoridades, ¿no? Y eso aparece también en los anónimos del periodo de fines del 18, donde incluso se dice, no le den armas a los indios porque ellos se pueden levantar aliándose con los franceses. Y había el temor, por ejemplo, a que llegaran navíos franceses, tanto en la coyuntura de la Revolución Francesa como del contexto napoleónico, que llegaran, ¿no? Incluso, ahí no lo mencioné, pero en el temor a las sublevaciones esclavas, había el rumor de que un tal Caro iba a levantar a los esclavos. Entonces ahí el papel del anónimo, de los pasquines, ¿no? La literatura pasquinesca en las rebeliones ha dado mucha información sobre esto, generan rumores y el papel del rumor, como lo estamos viviendo hoy día en el contexto de la pandemia global, solo que hoy día circulan en las redes sociales, ¿no? El papel de los rumores va a ser fundamental en los movimientos y alzamientos, en los contextos revolucionarios, ¿no? Tanto es así que incluso a veces hasta se publican en los periódicos noticias falsas, las fake news, ¿no? Que un líder había ganado una batalla que realmente no ganó, ¿no? Eso me parece interesante porque yo no hablé mucho de eso, pero una cosa que me interesó mucho investigar en estos contextos, en estas coyunturas políticas, es la circulación de la información. A veces pensamos que en el pasado no había, pero es una dinámica, claro, demora más, pero es una dinámica muy fuerte de circulación de la información que se da no solamente a través del texto escrito, sino de la comunicación oral, que a veces se le escapa al historiador. ¿Y cómo vemos eso? A través de los juicios. En los juicios ahí podemos ver a los implicados en tal conspiración, en tal complot, en tal conversación, que al final, en muchos casos, porque no debemos creerle completamente a los documentos, eran espacios de debate, de discusión propios de una sociedad que había pasado por un proceso de politización y de formación de un espacio de debate público de estos temas políticos, ¿no? Entonces sí, me parece muy interesante lo que señalaba y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Muy bien, ¿algún otro comentario o pregunta? Adelante, doctor José Alfredo. Buenas tardes. Bueno, pues para
felicitar a la doctora Claudia Rosas por esta plática. Yo, igual que la doctora Concepción, creo que es una línea de investigación novedosa, obliga a replantear muchas cuestiones dentro de la historiografía latinoamericana. La ruta que expuso de cómo se construye un tema de investigación me parece muy interesante, pero tendría yo una pregunta, doctora. Tengo la impresión de que se ha avanzado en estas investigaciones y usted, junto con otro grupo de historiadores de ambos continentes, han planteado cosas novedosas, pero tengo la impresión de que los temores, los miedos se están investigando con mayor fuerza desde la perspectiva del poder, ¿no? Cuando hablamos de revoluciones, de levantamientos, de movimientos, de grupos sociales o étnicos. Pero yo me preguntaría, y le preguntaría, ¿qué tanto se ha trabajado en lo que usted también ya mencionaba, estos sentimientos de temor, de inseguridad, de angustia, de pánico, sentimientos ambiguos, etcétera, pero desde estos grupos sociales y étnicos, ¿no? O sea, con otro enfoque, digamos, ¿cuáles serían estos y cómo se estaría trabajando esta otra mirada, ¿no? De los grupos pues, más desprotegidos, más humildes, digamos, ¿no? Con menos acceso a las riquezas, al bienestar, etcétera, etcétera. Bueno, esa sería una inquietud y se la pregunto a usted porque es la especialista. Y también, pues al final, agradecer su participación en este ciclo de actividades del 48 aniversario de nuestra facultad. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, doctor José Alfredo Uribe. Y claro, muy buena pregunta. Ahora, yo quería mencionar algo. En México, no lo mencioné, bueno, eso seguro ustedes lo conocen, pero también Pilar Gonzalvo, desde el Seminario de Historia de las Mentalidades, desarrolló ese tema y publicó colectivamente con todo un grupo 2 libros. El miedo en la historia y los usos del miedo en la historia, que son bien interesantes porque ahí se trabaja básicamente el caso mexicano. Hay algunas cosas de otros, digamos, incluso del Perú, de otros contextos hispanoamericanos, pero lo encontré muy interesante porque esos libros son posteriores al que publiqué en 2005, pero nos brindan más casos de estudio de cómo enfocar esto que usted menciona, porque en realidad cuando yo hice este proyecto invité a personas que no necesariamente trabajan en el campo de las mentalidades o la cultura, sino desde su propio campo cómo podían enfocar los temores, ¿no? Y entonces había especialistas de historia económica o que más habían trabajado historia política o historia social, y desde su propia experiencia, fuentes, tema de investigación es que incursionaron a analizar ese campo, ¿no? Entonces es un punto que quería mencionar. Y dentro de esos ejemplos, efectivamente, sí hay trabajos que ven los temores a nivel de los sectores subalternos o de las clases bajas en la sociedad, porque trabajan con una batería de fuentes, porque estos temas, como decía antes la colega, deben abordarse con una variedad, una diversidad de fuentes, ¿no? Para atacar el tema y poder diseñarlo, ¿no?
Entonces, no solamente, bueno, los anónimos, pasquines, que puedan reflejar estos temores de parte de la población, sino los propios conatos de revuelta, las revueltas, los juicios, por ejemplo, el plano de los juicios es interesante porque en los testimonios, ahí también uno puede rastrear estos temores, ¿no? Como decía Georges Lefebvre, en las revoluciones hay como un péndulo, ¿no? Entre el miedo y la esperanza, la utopía, ¿no? De algo mejor también, porque hay la idea de lograr una serie de reivindicaciones, pues, sociales, ¿no? Entonces hay este péndulo que también habría que tener en consideración. Entonces yo creo que sí, si bien la mayor parte de los trabajos pueden concentrarse en temores expresados y manifestados desde arriba, yo creo que también cuando se trabajan estos temores desde arriba, aparecen estos temores desde abajo. Si hacemos una historia realmente que integre ambas miradas, ¿no? También se podrían trabajar solo estos temores desde abajo. Por ejemplo, se han trabajado para el caso de la Inquisición, para el caso de las migraciones, ¿no? Solo para poner un ejemplo más contemporáneo, ¿no? Tal vez para los alumnos, en la Segunda Guerra Mundial un caso conocido fue el temor a que los japoneses hicieran en Lima, hicieran una revuelta y tomaran el poder. Y surgió el rumor que se difundió en la ciudad de que los japoneses tenían guardadas las armas en sus establecimientos. A fines del 19, pero sobre todo a inicios del 20, se dio una migración japonesa muy fuerte al Perú. Entonces, ¿qué pasa? Y esto era gente del pueblo. Entonces, la gente asaltó los negocios, persiguió a los japoneses. Entonces, es algo como el gran miedo que retrata Febvre, pero para el siglo XX, ¿no? En que hay una asonada popular y claro, la multitud no distinguió entre japoneses y chinos, lo mismo atacó los negocios, los establecimientos de estos comerciantes prósperos, ¿no? Entonces sí creo que enfocan también estos temores y cómo se pueden manifestar en movimientos más articulados, en otras asonadas espontáneas, como este caso que ejemplifico rápidamente, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí se puede estudiar, se ha estudiado, pero hay que verlo, digamos, en cada uno de los contextos, ¿no? Ahí lo vital yo creo que son las fuentes de que se disponen, ¿no? Muy bien, pues me parece que ha sido un buen espacio de diálogo, de discusión, y si no hay otras preguntas, pues por aquí Jonathan nos quiere hacer una pregunta. Adelante. Hola, buenas tardes, doctora Claudia. Muchísimas felicidades por la presentación, realmente pues bastante provocativa y bastante interesante. Mi pregunta va un poco sobre la línea de la pregunta del doctor José Alfredo y tiene que ver con las posibilidades de estudio de las manifestaciones del miedo en expresiones de cultura popular y de qué manera es que estas, bueno, si existen, y cómo es que se habría logrado de existir la permanencia de algunas de estas expresiones a lo largo del tiempo. Sí, muchas gracias, Jonathan Galván. Eso es interesante porque, claro, hemos hablado sobre todo de fuentes escritas, ¿no? Los juicios, pasquines, informes, las propias leyes.
pero una experiencia interesante que yo tuve, porque generalmente en estos proyectos colectivos que organizo trato de que sean interdisciplinarios, porque el diálogo interdisciplinario yo creo que enriquece mucho y la dimensión material, expresión de temores también es interesante. Por ejemplo, yo vi en el Archivo General de Indias incluso una serie de documentación que hacía alusión e incluso dibujaba, digamos, estos elementos, ¿no? Cómo se difundían ideales revolucionarios sobre monedas, estampas, incluso hay un caso que está en el Archivo Histórico Nacional de Madrid en telas, que es para el caso de Ecuador. Entonces, en los sustratos materiales se difundía mucha propaganda revolucionaria en estos tiempos, ¿no? Entonces, se ha investigado más o menos, ¿no? Para el caso de México en el caso del Perú hay estudios de estos soportes, ¿no? Ahora, claro, tú me preguntas ¿y cómo se manifiesta esto en la cultura popular? También, ¿no? Por ejemplo, te pongo un caso más actual, las tablas de Sarwa reflejan, por ejemplo, los temores durante el conflicto armado interno en Perú y reflejan la llegada de los grupos terroristas a la comunidad, pero también de las fuerzas del orden, los militares. Y entonces hay una representación de cómo fue ese momento de violencia, ¿no? Entonces, esto en cosas de sustrato material. Y luego también está la arquitectura. Esa es otra cosa interesante, ¿no? Cómo puede reflejar temores, ¿no? En Lima tenemos prácticamente una muralla que divide los barrios pobres de los ricos. Entonces, eso manifiesta también a través de la arquitectura las murallas de la época colonial, por ejemplo. Las construcciones también reflejan temores. Entonces, los temores no es solamente que vas a encontrar en el documento la manifestación del miedo de las autoridades o de las élites, también se reflejan en estos elementos colectivos, ¿no? Ahora, evidentemente siempre tenemos más dificultades de ingresar a los grupos subalternos. Por eso yo les proponía las fuentes judiciales, que son muy importantes. Si no encuentras fuentes directas, como puede ser un testimonio, un diario, ¿no? Eso las encuentras eventualmente, ¿no? Recuerdo este libro de la chiquita, que era una prostituta de la época del porfiriato, y bueno, está su diario, entonces puedes acceder a un personaje marginal de la sociedad a partir de ese tipo de fuente, pero las más de las veces eso no hay, entonces hay que ubicar otro tipo de fuentes y técnicas para poder acceder a estos testimonios, ¿no? Que incluso están mediados, evidentemente, por la fuente legal, por la fuente judicial, ¿no? Y por eso es que la historia, la antropología, la etnohistoria, la historia cultural han abierto una serie de métodos, debates, los estudios subalternos para el análisis de este tipo de fuentes. Pero yo me inclino a pensar que sí, eso lo podemos hacer, porque no estoy de acuerdo con las visiones más postmodernas que prácticamente le quitan en los estudios subalternos, le quitan la voz al subalterno. Me parece pues que ni hablar, ¿no? No podemos estar de acuerdo para nada, ¿no? Y sí encontramos fuentes también, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no?
que también generaban grandes temores, ¿no? Incluso hasta el siglo XX, ¿no? Pero en fin, habría mucho que comentar, que discutir, pero espero que esta visión un poco general los motive pues a ir reflexionando sobre esta temática, que no significa que ustedes como estudiantes se conviertan en especialistas del miedo, sino en su propia temática pueden incluir los temores, ¿no? Como han hecho mis alumnos cuando han estudiado, por ejemplo, la historia de las epidemias. Uno acaba de publicar su tesis sobre SIDA y temor, y ahí incluye el factor del temor, donde analiza también los grupos altos y bajos de la sociedad, cómo temen cuando aparece la enfermedad, y no es que él sea especialista en eso, sino que como tiene la sensibilidad y bueno, conoció estos temas, incorpora ese elemento en el análisis que le permite abarcar la complejidad del fenómeno, ¿no? Porque la idea no es reducir los fenómenos históricos a cosas simples, sino más bien tener muchas más herramientas para complejizar su análisis, ¿no? Pues me parece muy interesante. La doctora Glafira Espino también quiere hacer una pregunta. Adelante. Adelante, doctora Glafira. No se escucha. No, parece que abandonó la reunión. Sí. Bueno, por lo pronto en el chat nos está diciendo Freddy Méndez, felicidades doctora Claudia Rosas, gracias por su conferencia en el marco del 48 aniversario de nuestra facultad, y regresa la doctora Glafira. Adelante, Glafira. Pues creo que no. Adelante, Glafira, estamos esperando. O si gustas hacer tu pregunta en el chat, si tienes algún, se volvió a salir de la reunión. Sí. Parece que tenía un problema con el audio, seguro. Sí. Sí. Daniel, mientras la doctora Glafira se incorpora. Sí, buenas tardes. Pues antes que nada, pues agradecer la ponencia, la presentación. Disculpa. Una quiere... disculpa, es que una llamada. Disculpen. Sí, una disculpa, doctora Tere. Sí. Ay, es que no me deja una llamada. Permítame tantito, doctora, si puedo participar después de este joven. Adelante, sí. Adelante, Daniel. Sí, le estaba comentando, pues agradecer la presentación. Creo que es un tema muy interesante que muchas veces, pues se suele como hacer a un lado o se pasa a obviar, ¿no? En cierto sentido que como seres humanos, pues nos vemos influidos por una serie de sentimientos y emociones, ¿no? Usted pues trabaja concretamente el miedo, pero pues así como el miedo, pues hay la ira, el hambre, hay pues la misma, la euforia, ¿no? Y yo me gustaría comentarle que creo que es algo que debemos de abordar más, inclusive a mí me interesa mucho esta etapa del contacto entre los españoles y los pueblos indígenas. Y hay el caso de Michoacán, ¿no? De cómo los tarascos deciden no enfrentarse a los españoles y se establece un pacto, un acuerdo, y mucha gente pues los acusa de cobardes, ¿no? Ya de aquí de antemano ya va una emoción y de carácter negativo la emoción, pero pues puede ser el miedo, ¿no? También como una forma de explicar por qué alguien puede manejarse con sensatez, ¿sí? O sea, creo que este tipo de explicaciones pues permite ampliar los motivos, sí, pues sí, lo motivo que lleva a un personaje, a una figura, a un pueblo
a determinar cierto tipo de decisiones, ¿no? Usted lo usa pues en el marco de las revoluciones sociales y cómo eso se puede utilizar como una herramienta política, pero también esto puede ser como una herramienta para establecer acuerdos, diálogo, el comercio o evitar un conflicto, ¿no? Por eso me gustaría felicitarla por su trabajo y porque nos ha venido a ofrecer pues esta manera de ampliarnos la perspectiva a los jóvenes y pues yo lo quería hacer este comentario. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Le damos la palabra a la doctora Glafira Espino y con eso vamos cerrando las participaciones. Adelante. Muchas gracias, doctora Tere, y una disculpa que me estuvieron llamando de urgencia de control escolar. Bueno, felicidades, doctora Claudia, es muy interesante su tema y efectivamente, como ha dicho el doctor Uribe, muy novedoso. Usted en una de sus participaciones hizo alusión a que este tema ya se encuentra en diálogo con otras disciplinas. Me gustaría preguntarle si ya está participando personas desde el campo de la filosofía o desde la psicología, porque, bueno, estas disciplinas, esta ciencia en el caso de la psicología y en el caso de la filosofía también, ya hay muchos aportes de carácter conceptual, sí, teórico, en torno al miedo, y considero que si estas disciplinas entran en diálogo con los historiadores sobre este tema, sería un diálogo muy interesante y de bastantes aportes y mayor soporte teórico. No sé si ya se encuentre, ya estén en diálogo con estas áreas, vaya, del conocimiento. Sí. Sí. Gracias. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, adelante, doctora. Ay, no. Ya, gracias por las preguntas. Paso a tratar primero la primera pregunta sobre cómo el temor puede llevar a cosas positivas. Claro, un elemento dentro de la ambigüedad de ese sentimiento es la autoconservación. Entonces, es interesante porque estas alianzas que mencionabas y en el contexto de la conquista se puede trabajar, ¿no? El miedo al otro, ¿no? Porque de lo que he hablado un poco es un conjunto de temores que reflejan el miedo al otro. No todos, porque en las revoluciones les decía que hay el miedo al extranjero, el miedo también a las mujeres, a las nuevas ideas, en fin. Pero también el temor genera una autoconservación, entonces tiene una dimensión positiva, pero también puede generar pánico y destrucción incluso de uno mismo, de una colectividad, ¿no? O sea, son fenómenos complejos, ¿no? Pero sí es interesante analizarlos, ¿no? Desde la perspectiva que ustedes decían, se puede ver el temor de los españoles hacia la población indígena, pero también de la población indígena hacia los españoles, lo cual es más difícil, pero hay un artículo en el libro que trata precisamente de eso a partir de un análisis de las fuentes cronísticas, ¿no? Y el odio incluso, hay un ejemplo clásico de cómo el odio puede generar unión, que es el de las ciudades-estado griegas contra Persia, que eran entes autónomos y que se unen frente a un enemigo común. O como en el libro del odio estudió un colega, Iván Millones, cómo el odio a Chile, después de una guerra que tuvimos con ese país, fue un elemento nacionalista de unidad, ¿no? Entonces es lo que les decía, ¿no? Cada contexto debe analizarse para ver qué función está teniendo ese elemento, ¿no? Y sobre el tema de la interdisciplinariedad que ha planteado
Lafira Espino, la profesora, es también un punto interesante, porque en esos proyectos, por ejemplo, en el libro del odio participó una arquitecta trabajando los monumentos más bien de reconciliación, y cómo además frente a estos monumentos de reconciliación que se dieron a nivel mundial, pero luego enfoca uno, El Ojo que Llora, que es un monumento que se hizo en homenaje a las víctimas de la violencia, cómo ese ha sido reiteradas veces atacado y ha querido ser destruido, ¿no? O sea, cómo también el monumento genera odios populares, ¿no? Entonces ahí también trabajó una arquitecta. En ese proyecto, por ejemplo, un literato trabajó el tema de los temores, los odios en la literatura. También una psicóloga trabajó los temores, Denise Ley, en los temores de los jugadores de fútbol de procedencia de extracción más baja en los estadios, a través de un artículo interesante, El miedo a la multitud, ¿no? Entonces, creo que también un filósofo trabajó, por ejemplo, el tema del terror. Entonces yo creo que el diálogo interdisciplinar es importante en estos temas porque permite abrir mucho más espacio a la reflexión y el análisis de estos temas que me parecen muy importantes para entender el devenir histórico de nuestros países, ¿no? Porque han tenido un peso importante en determinados momentos pues, de la historia, ¿no? Entonces creo que sí merecen ser analizados, y yo creo que hay que distinguir lo que es multidisciplinariedad, de interdisciplinaridad y de transdisciplinaridad. O sea, son cosas distintas, ¿no? En todo caso, los proyectos que yo he hecho son multidisciplinarios en el sentido de que dialogan los especialistas de distintas disciplinas, pero con una presencia muy fuerte de la historia, ¿no? Porque tienen una perspectiva histórica, ¿no? Que era lo que me interesaba más, ¿no? Porque finalmente los psicólogos, los antropólogos sí han trabajado estos temas, en cambio los historiadores no tanto, ¿no? Y hay muchos campos, por ejemplo, desde la política, los miedos que se generan en las elecciones, por ejemplo, o los miedos hacia los derechos, como fue el voto femenino, que desplegó muchos temores, ¿no? O los miedos de género, no solo a las mujeres, sino a otras identidades sexuales y de género. Entonces creo que ahí se trata de que ustedes simplemente tomen esta presentación que ha sido un poco teórica, un poco más general, para que ustedes la reflexionen para sus propias temáticas de estudio, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias, doctora Claudia. Ha sido realmente muy enriquecedora la conversación que hemos tenido esta mañana. Desgraciadamente están por aquí haciendo un jardín y se oye la máquina. Le pido una disculpa, pero pues esta es la realidad en la que estamos ahora. Le damos las gracias a nombre de la Facultad de Historia, de los jóvenes estudiantes que nos han seguido y que nos seguirán a través también de Facebook. Y pues en breve le hacemos llegar la constancia de su participación. Espero que no sea la primera ni la única vez que esté con nosotros en la Facultad de Historia, y que en algún momento, cuando salgamos de esta pandemia, podamos hacerlo de manera presencial, ya no virtual. Por lo pronto, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias a los asistentes, y les vuelvo a recordar que el día de hoy a las 5 de la tarde tenemos la conferencia La Carta de la Tierra, Iniciativa Ética de Convivencia con la Comunidad y la Vida, del maestro Mateo A. Castillo Ceja.
Ojalá que nos sigan acompañando. Muchas gracias, Claudia, que estén muy bien. Y nos vemos. Gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias.